buen día, mi nombre es Daniel. Quería compartir algunas reflexiones con ustedes respecto del estudio de la Biblia. Y específicamente, hablando del estudio de la Biblia, quería compartir con ustedes la parte que corresponde con los principios de interpretación o las reglas de interpretación. ¿Cómo hemos de entender la Biblia? ¿Cómo hemos de estudiarla? ¿Cuáles son las reglas que surgen de ella misma que nos van a permitir poder conocer lo que la Biblia dice? Sobre eso me gustaría pasar unos momentos revisando algunos conceptos y algunos versículos que encontramos en las Escrituras. Dentro de eso, quizás antes de entrar específicamente en ese punto, quería eh, resaltar o recordar que la mayoría de las religiones de origen cristiano reconocen la autoridad de las Escrituras. La mayoría de las religiones cristianas reconocen la autoridad de la Biblia. Es más, la llaman la palabra de Dios. Es decir, existe la creencia en general aceptada de que la Biblia es la palabra de Dios, la revelación de la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios puesto en forma escrita. Eh, y no desarrollaremos más este concepto, sino que lo daremos por sentado, de que la palabra, la Biblia, las Escrituras es la palabra de Dios. Eh, Dentro de esto, no deja de llamarnos la atención que dentro del cristianismo existan tantas diversidades de opinión. Si nosotros nos ponemos a mirar el espectro de las religiones, en el cristianismo encontramos una grandísima variedad de grupos organizados, inorganizados, y dentro de ellos mismos inclusive variaciones en las creencias. ¿Cómo es posible que todos teniendo un mismo libro, cómo es posible que todos teniendo la Biblia puedan llegar a conclusiones tan diferentes en algunas instancias? Eh, de eso no deja de llamar a veces la atención cómo se sostienen posturas aparentemente irreconciliables o posturas que son diametralmente opuestas. ¿Cómo es que se llega a esta situación? Eh, ¿Cuáles son las causas por las cuales existe tanta variedad de opiniones? Y creería que a medida que revisamos estos conceptos de cuáles son los principios o las reglas de interpretación, estos nos van a permitir poder entender eh, quizás parte de esas diferencias. Dentro de esto no podemos dejar de hablar de lo que es la verdad, ¿no? Y quizás una de las primeras cosas que quisiéramos resaltar en el estudio de la Biblia es que eh, la Biblia es la revelación de la verdad. La Biblia no es un, una declaración posmoderna en la cual se niega que pueda existir la verdad. No, justamente todo lo contrario. Cuando nosotros leemos las Escrituras vemos que ellas presentan de que la Biblia misma es la verdad. Eh, la Biblia misma es la palabra de Dios. Las Escrituras mismas son la revelación de así como Dios ve la realidad o la realidad descrita de acuerdo a Dios. Eh, en las Escrituras nos dicen, tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad. También encontramos otro versículo que nos dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo se identifica a sí mismo como siendo la verdad, la realidad. En Él se encuentra la realidad manifestada y declarada. Eh, entonces, ese es otro de los puntos que quizás convendría dejar mencionado, y es que en las escrituras, de acuerdo a las escrituras, nosotros podemos encontrar la verdad. La verdad es la palabra de Dios, es la declaración de Dios, es la realidad así como Dios la ve. Eh, y nuevamente, la Biblia no es un manifiesto postmoderno. La Biblia no niega la realidad, sino que la Biblia declara la realidad. Y dentro de eso nosotros podemos ir al versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, y los invito a que me acompañen en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Y vamos a hacer
una oración antes de leerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu palabra. Señor, te rogamos que nos des sabiduría y entendimiento en el estudio de tu palabra. Señor, sin ti nada podemos hacer. Todo esto te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. Es decir, si nosotros queremos llegar a obtener la verdad, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia, necesitamos desprendernos de algo en primer lugar, para poder alcanzar a tener la verdad, para poder llegar a poseer la verdad, a conocerla, a tenerla, es necesario que primero nos saquemos algo de encima. Este es el proceso de comprar. Y dentro de eso me gustaría ir a Apocalipsis, el capítulo 18, y resaltar un aspecto que se encuentra allí en el versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. eh, y uno podría decir, bueno, ¿qué es ella? Y si vamos al 2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, etcétera. Entonces en el 4 seguimos leyendo y dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, es decir, de la gran Babilonia, salid de la gran Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Fíjense que hay un llamado de Dios acá en el libro de Apocalipsis, justo al final del tiempo en el cual se anuncia la caída de Babilonia, y no solamente eso, sino que también se nos dice que ha caído y hay pueblo de Dios que se encuentra en Babilonia, y el llamado es a salir de Babilonia. Eh, la palabra Babilonia trae consigo en su significación, en su simbolismo, la confusión, un estado de confusión. Y Dios realmente está llamando a su pueblo a que salga de la confusión, que pueda saber, que pueda conocer la verdad, que no esté confundido. ¿Por qué? Porque estar en ese estado, permanecer en ese estado, estar en Babilonia, es estar en un estado de confusión, no conocer la verdad. Y fíjense que en el capítulo 14, una página más atrás, en mi Biblia, si leemos el versículo 5, hablando de los 144.000, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. Es decir, en la boca del pueblo de Dios, al final del tiempo, no se va a encontrar mentira. Ellos van a decir siempre la verdad. Quizás hablan poco, quizás no hablan mucho, pero lo que está queriendo decirnos ahí es de que ellos llegaron al punto en el cual salieron completamente de Babilonia y no había confusión en ellos. Tenían la verdad. Cristo estaba en sus vidas y conocían la voluntad de Dios de acuerdo a cómo está revelada y manifestada en su palabra. Eh, entonces nos cabe la pregunta, bueno, ¿cómo conocer la verdad? ¿Cómo buscarla? ¿Cómo encontrarla? Ya hablamos acerca de que la encontramos en Jesús, la encontramos en la palabra de Dios, pero ¿cómo saber? ¿Cómo hago para saber si lo que escucho es verdad? ¿Cómo hago para saber si una declaración, si una afirmación, si una sentencia es verdad? ¿Cómo hago para saber si una oración, si una frase que leo se ajusta al testimonio bíblico? ¿Cómo se hace para saber eso? Vamos al libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2, y vamos a leer esta recomendación del apóstol Pablo a Timoteo y también a nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Eh, Fíjense que dice, procura con diligencia, es decir, esfuérzate, con diligencia, con perseverancia, procura con esfuerzo detrás, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, existe la posibilidad de que no usemos bien la palabra de Dios. Fíjense que Pablo está llamando a Timoteo y nos está llamando a nosotros a través de esta carta a usar la palabra de verdad
en forma correcta, a usar bien la palabra de Dios. Eh, ¿Y cómo se usa? Justamente de esto trata lo que se conoce como la hermenéutica y o la exégesis. En algunos casos se los usa con un significado indiferente, que tiene que ver con eh, cuáles son los principios de interpretación de un texto. Y en este punto en particular, cuáles son los principios de interpretación del texto bíblico. Eh, y veamos un poco otro versículo en una instancia en la cual eh, Jesús nos ayuda un poco a ubicar estas cosas en lo que se refiere a nosotros mismos. Vamos al libro de Lucas capítulo 10 y vamos a leer Lucas capítulo 10, el versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 10 y vamos a leer 25 y 26 y después lo vamos a comentar. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense, dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué pregunta tan importante, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y quién la hace? La hace un intérprete de la ley, justamente un especialista en hermenéutica, un especialista en exégesis, viene a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Con qué propósito hace esta pregunta? El 25 nos dice qué hace para probar a Jesús. El intérprete, el hermeneuta, en esta instancia quiere probar a Jesús, quiere escuchar su respuesta. Lo que me parece muy interesante es la respuesta de Jesús. Jesús le responde con dos preguntas. Están ahí en el 26, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense los siguientes puntos que notamos en esta respuesta. En primer lugar, Jesús no hace referencia a ninguna autoridad humana, sino que lo dirige directamente a la ley. ¿Qué es lo que lees de la ley? ¿Qué es lo que ves en la ley? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué has leído en la ley? Y en segundo lugar es la pregunta ¿cómo lees? ¿Y tú cómo lees de la ley? ¿Cómo interpretas? Y aquí es donde los principios que mencionábamos al principio cobran relevancia. Entonces, quería que empecemos a ver estos principios ahora a continuación, eh, sin dejar de eh, olvidar, digamos, de que estos principios no son en realidad ninguna innovación. Estos principios ya existieron desde antes, desde que la Biblia está escrita, porque son principios que surgen de las escrituras mismas. Y el primer principio que quizás sería bueno resaltar es la totalidad de la inspiración de las escrituras. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer esos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el final del capítulo, hasta el 17, pero nos interesa sobre todo el versículo 16. Hablando de Timoteo, dice, pero persiste, es decir, continúa tú, no abandones ese principio, continúa tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y ahora nos dice, ¿en qué consiste esto? Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez has sabido, has conocido la Biblia, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, te pueden hacer inteligente, te pueden hacer capaz. ¿Para qué? Para la salvación, que es por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, aquí hay una apelación que encontramos del apóstol Pablo, en el cual nos dice que continuemos, que prosigamos en ese camino de conocer, de entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras, la Biblia, nos pueden hacer sabios. ¿Para qué?
para la salvación de nuestras almas. Esta salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y ahora viene la explicación de Pablo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura ha sido pronunciada por Dios, ha sido respirada por Dios, ha sido declarada por Dios. Y aquí la palabra que nos interesa es la palabra toda. Es decir, el primer principio de interpretación, la primera regla, es que toda la escritura debe ser tomada, absolutamente toda, no puedo ignorar nada. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de toda la escritura? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Toda la escritura en su totalidad es o tiene la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, es decir, sin que ninguna parte falte, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, no queda ninguna obra para la cual él no esté preparado. La verdad que es impresionante lo que este texto nos está diciendo. Entonces, el punto clave que aquí queremos destacar es toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, el primer principio, tenemos que tomar todas las escrituras, no podemos dejar algo de lado. Veamos esto en otro lugar y vamos al libro de Mateo, al capítulo 4, el versículo 4. Y aquí es en la tentación. Jesús, ustedes recordarán, fue bautizado por Juan el Bautista y se adentró al desierto y luego de estar 40 días ayunando y orando, viene el tentador y le tienta. Y leemos a partir del versículo 3, leemos que dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, es decir, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, aquí tenemos otra declaración de Jesús ante el tentador. ¿Y qué es lo que Jesús nos está diciendo? Es que el hombre vivirá de toda palabra. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos perder palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que tomar toda la palabra. Y veamos otro versículo que nos confirma en este punto. Se encuentra en el capítulo 5. En mi Biblia es la siguiente página. En el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Uno podría pensar, bueno, si estamos hablando de la ley, seguramente estará hablando de los 10 mandamientos, o quizás de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero hay otras declaraciones de Jesús que nos permiten entender de que Él tiene una comprensión más amplia de lo que es la ley. La ley es todas las escrituras. Es una comprensión amplia que incluye toda declaración de Dios, que incluye toda palabra de Dios. Toda palabra de Dios permanece, va a permanecer hasta que todo se haya cumplido. Dice que una jota y una tilde, fíjense que ni siquiera hasta la parte más pequeña de una letra va a ser cambiada, va a ser modificada. Y vamos a otro versículo más, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense que aquí en este libro que Moisés escribió, nos está diciendo que hay dos categorías de cosas. Hay cosas que son reveladas
y hay cosas que son secretas, que han sido mantenidas en secreto por nuestro Dios. Ahora, esas cosas que han sido reveladas, dice que son para nosotros y son para siempre. Es nuestra herencia. La revelación de Dios es nuestra herencia. Su palabra es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Con qué finalidad? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué conceptos tan profundos, ¿no? Recordamos el versículo de 2 de Timoteo en el cual nos decía que eh, eh, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí se hermana eh, el mismo concepto para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, el conjunto de la revelación, todas las cosas que Dios nos ha revelado, son su regalo, son nuestra herencia y es en su totalidad como la debemos tomar, como la debemos aceptar. Y me gustaría leer un versículo más que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 12. Salmos capítulo 12, versículo 6, que nos dice así, 12, 6. Y esto es un poco la razón quizás por la cual uno dice todas las escrituras son inspiradas por Dios, ¿no? Es quizás la explicación que las mismas escrituras nos dan para que la tomemos en su totalidad. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, ¿sí? Es decir, no están contaminadas, son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, una purificación completa, una purificación en la cual las palabras han sido limpiadas, están totalmente limpias. Nosotros podemos tomar la totalidad de las escrituras porque estas palabras han sido purificadas y están limpias. Entonces, concluyendo quizás esta primera regla de interpretación, ¿cuál es el punto quizás cuando nosotros estudiamos y analizamos las escrituras que siempre debemos tener en cuenta? Es que toda la palabra de Dios es inspirada. Todas las escrituras son inspiradas. Debemos tomar todas las escrituras para conocer la revelación de Dios. Todas las escrituras han de ser tomadas. No puedo dejar nada de lado. Todo debe ser incluido en el análisis. Y uno quizás podría dar un ejemplo. La Biblia o las escrituras no es un menú al cual yo me aproximo como si fuera un restaurante y digo, bueno, hoy voy a comer esto y hoy no como esto y no me sirvo de aquello. Las escrituras han de ser aceptadas y tomadas en su totalidad. Este quizás entonces es el primer principio, la primera regla que debemos tomar en cuenta cuando tenemos o hacemos el estudio de la palabra de Dios. Debemos tomar la totalidad de las escrituras para conocer la verdad de Dios. Me gustaría entonces ahora pasar eh, a la segunda regla de interpretación. Recordamos que la primera es de que debemos tomar todas las escrituras. Vamos a leer ahora Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 4, y vamos a descubrir cuál es la segunda regla de interpretación. El segundo principio que tenemos que tomar cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4 y leemos el versículo 2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es decir, es bien claro, ¿no es cierto? No podemos agregar, no podemos quitar. La recibimos toda a la palabra de acuerdo a la primera regla de interpretación y ahora que la recibimos toda, no podemos sacar, no podemos ignorar, no podemos sacar pedazos de la revelación, no podemos añadirle, no podemos quitarle y no podemos agregarle a la palabra de Dios. Esto también está claramente mencionado al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el cual está la advertencia, ¿no? Libro de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo
del versículo 18 en adelante, dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La advertencia es bien clara. No podemos agregar, no podemos quitar. De toda la revelación que recibimos de Dios, de la escritura, de las palabras de Dios, no podemos agregar a la palabra de Dios, tampoco podemos quitar de la palabra de Dios. Y veamos otro versículo más. Veamos otro versículo más que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 29. 29 hasta el final del capítulo. Dice así: Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no te tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Qué tremenda advertencia, ¿no es cierto? De toda la palabra que nosotros recibimos de Dios, no podemos añadir y no podemos quitar. ¿Por qué? Y los peligros están claramente relatados ahí. ¿Por qué? Porque el riesgo es bien claro. El riesgo es de que terminemos siguiendo a las naciones vecinas, a las naciones paganas y tengamos dioses falsos. Si nosotros empezamos a quitar y a sacar de las escrituras, caemos en el riesgo de generarnos, de crearnos un Dios falso que ahora sí va a estar a la imagen y semejanza de lo que nosotros recortamos y agregamos a la palabra de Dios. Un Dios más a semejanza del ser humano que a la definición o a la declaración que de él mismo hace. Ese es el riesgo, ese es el peligro de empezar a tocar, a sacar, a agregar de la revelación de Dios. Y dice que Dios, que es cosa abominable hacer eso. Dice que Dios aborrece todo eso. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano entra en ese camino de quitar, de agregar, se construye un Dios falso que es a la imagen del ser humano y empieza a hacer cosas aborrecibles, como por ejemplo sacrificar a sus propios hijos. La imagen del Dios que ellos se hacen es de acuerdo a la pecaminosidad de su propio corazón. Estos tres versículos creo que son clarísimos al respecto. No podemos agregar y no podemos quitar a la declaración, a la Biblia, a la palabra de Dios. Y veamos un versículo más en esta segunda regla de interpretación, en este segundo principio de interpretación. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 30. Ahí al final de Proverbios, el capítulo 30, así que si me pueden acompañar, por favor. Y vamos a leer el versículo 5 y 6. Fíjense que dice lo siguiente, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Fíjense que quizás lo primero que nos llama la atención es que dice: toda palabra de Dios es limpia, toda la palabra de Dios es limpia. Esto nos recuerda el primer principio que hemos visto de que tenemos que tomar todas las escrituras. Toda palabra de Dios es limpia. Aquí tenemos una confirmación de esto. Eh, lo otro que nos llama la atención es el contexto, y para ello los invitamos a leer este mismo capítulo, el versículo 4. ¿De qué viene hablando?
¿Qué es lo que viene diciendo con anterioridad? Dice así, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Conoces tú esto? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Conoces su nombre? ¿Conoces el nombre de su hijo? Para conocer esto, tenemos que tomar toda la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Si tomamos toda la palabra de Dios, vamos a poder responder esta pregunta. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Fíjense que aquí volvemos al concepto sobre el cual veníamos trabajando. No agregar a sus palabras. Si nosotros agregamos a sus palabras, vamos a ser hallados mentirosos. No añadas a sus palabras. Y naturalmente esa no es la situación en la cual nos queremos encontrar. Eh, si nosotros vamos al final de las Escrituras, en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 21, si no recuerdo mal. 21, sí, al final del 8 dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos van a tener su parte en el lago, en la muerte segunda. Eh, de ahí viene la importancia, ¿no?, de respetar este principio de interpretación, esta regla de interpretación, cuando nosotros estudiamos las Escrituras. No añadir, no agregar a la palabra de Dios, para no ser hallado mentiroso. Ahora, dentro de todo esto no nos deja de llamar la atención la segunda parte del versículo 5. Dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Es decir, Dios es escudo a los que en él esperan. Un escudo es un arma defensiva en una situación de combate, y esto es más propio eh, de las épocas más antiguas, no, quizás no tanto de las nuevas, pero de las épocas en las cuales había un combate cuerpo a cuerpo, en el cual persona a persona luchaban cara a cara, se utilizaban escudos. Y el escudo es un arma defensiva que sirve para parar, para bloquear los golpes del enemigo. El escudo sirve para interponer un objeto entre mi cuerpo y el arma ofensiva de mi enemigo, de mi atacante. Entonces, aquí este versículo nos está diciendo que la palabra de Dios, que Dios es escudo a los que en Él esperan. Aquellos que esperan en Dios, Dios mismo es el escudo. Dios mismo se interpone entre el enemigo y nosotros. ¿Para qué? Para que el golpe no nos toque, sino que le toque a Él. Es tremendo si nos ponemos a pensar lo que dice este versículo. Fíjense, eh, si vamos al libro de Salmos, al capítulo 18, vamos a encontrar algo parecido ahí. Salmos capítulo 18, el versículo 30, y aquí vemos repetido el mismo concepto. Dice Salmos capítulo 18, versículo 30, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Su camino es perfecto, no hay falla en su camino. Y acrisolada, refinada, purificada, la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Jehová es escudo a todos los que en él esperan. Se vuelve a repetir aquí el concepto. Si nosotros nos ponemos detrás de la palabra de Dios, si nosotros esperamos en él y tomamos la totalidad de su palabra, es como que nos estamos colocando detrás del escudo mismo de Dios. Nos estamos colocando detrás de Dios. Y los mandobles, los ataques, los golpes del enemigo ya no van a llegarnos a nosotros, sino que van a ser detenidos por la palabra de Dios.
Eh, Fíjense cómo lo dice esto en el libro este mismo aquí de Salmos, el capítulo 91, un poquito más adelante, si me acompañan. Salmos 91, 4, dice, hablando, ¿no? Hablando del Altísimo, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. La adarga es un tipo de escudo redondo, quizás un poquito más chiquito que los escudos grandes de tipo rectangular que estamos acostumbrados a ver, pero dice que la verdad de Dios es escudo y adarga. Y aquí entramos un poquito más eh, en definiciones, ¿no es cierto? La verdad de Dios es el escudo de Dios. Tu palabra es verdad, nos dice Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios nos es escudo. La palabra de Dios nos defiende de los ataques del enemigo. Y seguramente recordaremos que nos dice Efesios capítulo 6, a partir del versículo 11, se nos invita a llevar la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, y si leemos el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, el escudo es la palabra de Dios, es la verdad, es la fe, es el esperar en la palabra de Dios, es confiar en que Dios hará, es creer en su palabra. Eh, el escudo, lo que detiene los dardos del enemigo, es justamente la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Y también Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús literalmente hizo esto. Jesús le puso el cuerpo a los ataques del enemigo y él fue herido por los ataques de él. Él puso su cuerpo para que nosotros pudiéramos vivir. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Y un ejemplo tenemos de Jesús utilizando la palabra como un escudo defensivo. Lo encontramos en la tentación en el desierto. Jesús responde a cada momento, escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la defensa de Jesús. Cuando nosotros eh, agregamos, cuando nosotros quitamos de la palabra de Dios, en realidad es como que nos estamos saliendo del escudo de Dios. Nos salimos del escudo de Dios y ahí hay una parte que sobresale del escudo y ahí podemos ser afectados por los ataques del enemigo. Eh, Esto quizás lo podríamos ver o redondear con un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, del versículo 24 en adelante. Fíjense que Jesús nos cuenta una parábola aquí, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oír las palabras de Jesús, ¿no? ¿Qué es o en qué consiste o qué simbolismo está implicado en oír las palabras de Jesús y hacerlas? Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? ¿Dónde edificaremos la casa de nuestra vida, no? Sobre la palabra de Dios. Si agregamos a su palabra, si quitamos, empezamos a construir nuestra casa sobre la arena. Entonces, si quisiéramos cerrar este segundo punto de interpretación o esta segunda regla de interpretación, es la siguiente.
No podemos agregar y no podemos quitar. No podemos recortarle a la revelación de Dios. No podemos ignorar deliberadamente secciones de las Escrituras. Tampoco podemos agregar a su revelación. No podemos sumarle. Tomar la totalidad de la palabra de Dios, así como está manifiesta, nos pone detrás del escudo, nos pone detrás de la protección de Dios, nos ubica bajo el escudo protector de Dios. La palabra de Dios y Jesús mismo es nuestro escudo cuando esperamos en Él y tomamos la totalidad de su palabra con fe o en fe. Ese es, en resumen, el segundo principio. Y vayamos ahora al tercer principio. Para eso les pido que me acompañen al libro de Juan, el capítulo 10. El libro de Juan, capítulo 10, y creo que hace un rato mencionamos este versículo. Juan capítulo 10, el versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantado, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Veamos un poquito de contexto de este versículo. Eh, Jesús venía hablando, estaba enseñando, y en cierto momento Jesús dice en el versículo 30, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre uno somos. Y dice que los judíos tomaron piedras para apedrearle. Entonces Jesús le respondió, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por qué obra que hice? ¿O qué fue por qué razón? Muchas obras buenas he hecho delante de ustedes. ¿Por cuáles de ellas me quieren apedrear? Entonces dicen, nosotros no te queremos apedrear por buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y acá viene la citación que hace Jesús de este versículo en Salmos, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios. Fíjense, Jesús toma un versículo del Antiguo Testamento, de Salmos específicamente, y les dice, este versículo está llamando a los que recibieron la palabra de Dios con el nombre de dioses. Ustedes me quieren apedrear a mí porque dije que soy hijo de Dios. Y lo que hace Jesús al citar este versículo es, les plantea un versículo en el cual es totalmente legítimo el uso que él hacía de esa palabra, independientemente de su identidad, que efectivamente él era el divino Hijo de Dios. Eh, lo que hace Jesús es les presenta un versículo y a continuación de ese versículo viene el comentario de Jesús que nos interesa, palabra de Jesús. Y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí vemos que esa ley que Jesús en el 34 dice, vuestra ley, Jesús los hace dueños de esa ley, le dice, esa es la ley de ustedes, pero después él también la toma propia porque dice que no puede ser quebrantada esa escritura. Esta palabra de Dios, esta escritura, este versículo no puede ser quebrantada, no puede ser contradicha, no puedo ir en contra de la declaración de ese versículo, no puedo decir algo que contradice un versículo. Ese es, en pocas palabras, lo que este tercer principio nos estaría enseñando. No podemos ir en contra, no podemos quebrantar, no podemos contradecir un versículo, o no podemos contradecir la palabra de Dios o las escrituras. Vamos para eso a ver otro versículo que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 8. Isaías, capítulo 8, el versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Fíjense que nos dice, mirando al contexto, nos dicen, bueno, ¿acaso iremos a consultar a los adivinos? ¿Iremos a consultar a los encantadores? ¿Iremos a hablar con espíritus de muertos que pretenden estar vivos?
de ninguna manera. A la ley y al testimonio, a la Torá y a los profetas, a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio de los profetas. Esa es la regla bajo la cual tenemos que evaluar todo. Esa es la regla bajo la cual tenemos que verificar si lo que se dice o se escucha es verdad. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, no hay luz. No hay luz en ellos. La palabra de Dios es luz. Si la palabra está de acuerdo a la palabra de Dios, hay luz. A la ley y al testimonio. Nuevamente, no podemos ir en contra de esa ley, de ese testimonio. Tiene que estar de acuerdo. No se la puede contradecir, no se puede ir en contra de ella. Y volvamos ahora a Jesús en el desierto, en la tentación, en el libro de Mateo, el capítulo 4. Y vamos a ver que en la última registrada aquí, en el versículo 8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Interesante, ¿no? Le mostró todos los reinos y le mostró la gloria de los reinos de este mundo. No le mostró las miserias, se ve. Le mostró la gloria y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí se le presenta a Jesús en tentación el adorar a otro ser, a un ángel que apareció como si fuera un ángel de luz, pero era un ángel caído. Y Jesús le dice: vete, porque escrito está. Y hay una declaración clara en la cual se dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, no podemos ir en contra de la escritura de Dios, no podemos contradecir la palabra de Dios, no podemos ir en contra de una declaración clara de las escrituras. Entonces, quizás resumiendo estos primeros tres principios de interpretación. El primer principio de interpretación era de que tenemos que tomar todas las escrituras. No hay nada que podamos dejar de lado. Todo ha de ser tomado. Las escrituras no es un menú del cual me puedo servir lo que quiero. En la búsqueda de la verdad, toda la escritura ha de ser tomada en su totalidad. El segundo principio es que no puedo agregarle a la palabra. El segundo principio es que no le puedo quitar a la palabra. No puedo ni sumarle ni restarle. Tomar la totalidad de las escrituras significa e implica ponerme detrás de ellas como si fueran un escudo. La palabra de Dios es escudo para los que en él esperan. La palabra de Dios dice: escudo y adarga es tu verdad. Así que cuando tomamos toda la palabra, sin agregar, sin quitar, sin agregar para no ser hallados mentirosos, así es como nos ponemos detrás de la persona de Jesús, así es como nos colocamos detrás de las Escrituras, y Él es nuestro escudo contra los ataques del enemigo. Y el último punto, eh, el tercer principio de interpretación, es que no podemos contradecir las Escrituras, no podemos ir en contra de ellas. No podemos declarar algo que va en contra de la Biblia. No podemos, vuelvo a repetir, quebrantar, no podemos crucificar a la palabra de Dios. Estos son los primeros tres principios de interpretación que queríamos ver en, en este primer video. Tomar toda la palabra de Dios, no agregar, no quitar y no contradecir, que son muy importantes para poder entender y comprender la palabra de Dios. En el próximo video estaremos viendo dos reglas más de interpretación eh, que nos van a ayudar a tener una figura, un panorama un poquito más completo del estudio de la palabra de Dios. Así que es mi deseo que podamos seguir estudiando la palabra de Dios y que Él nos guíe en su estudio.